Claro que sí, Melody, feliz cumpleaños. Espero que hayas pasado un bonito día, un bonito cumpleaños. La verdad, chat, un consejo para los que cumplan años. Muchos de ustedes probablemente sean de los que dicen, bueno, es una fecha más, un cumpleaños más, no importa, no lo voy a celebrar, bla, 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 me da igual mi cumpleaños. Ay, sí, soy muy edgy, me da igual mi cumpleaños. Bueno, tranquilos, yo también era así en el pasado. La verdad es que dejen de ser así. O sea, el mejor consejo que les puedo dar es dejen de ser así, dejen de ser de esa manera, porque no ganan nada. O sea, literalmente su cumpleaños no es una fecha cualquiera, no es un día más. Si quieren pensar que es un día más, entonces no están teniendo, literalmente valorando el día en el que nacieron. Quizás sí, no es el día exactamente en el que naciste, pero es un año más, es un día exacto desde hace un año, ¿sabes? Y así hace varios años que naciste. Entonces es una fecha especial porque cada persona se supone que es especial. Si no crees que una persona es especial, entonces estás mal, porque todas las personas se supone que son especiales, o al menos yo creo eso, y creo que es la mejor manera de pensar para que justamente sea como algo positivo, porque el pensamiento de, es una fecha más, no importa, bla, bla, es como muy, siento yo como muy bajón, ¿sabes? O sea, muy como, no negativo, pero es como muy triste, ¿sabes? Pensar así. Entonces es mejor pensar de manera positiva y pensarlo más piola y pensar eso de que es tu cumpleaños y no es una fecha cualquiera. Y podrías intentar pasarlo bien. O sea, no necesariamente tienes que pasarlo con gente. Puedes pasarlo solo, pero haciendo lo que a ti te gusta hacer y pasándola bien, amigo. El punto de los cumpleaños o el punto que quiero llegar es que está bueno intentar pasar un buen día en tu cumpleaños, ¿sabes? Está bueno porque luego pasan los años y te vas dando cuenta de que hay ciertas experiencias o años pasados que quizá pudiste haber vivido algo, quizá pudiste haber hecho algo piola por tu cumpleaños y no hiciste nada. Y te vas sintiendo mal después porque al final el tiempo que pasa nunca lo vas a recuperar. Y luego, conforme más viejo te vuelvas, lo único que vas a tener es arrepentimiento si es que ahora tú no vives la vida como te gustaría vivirla o al menos no estás trabajando para que en el futuro no te sientas arrepentido del tiempo que estás pasando o que pasaste en el pasado sin hacer nada importante o sin ganar experiencias bonitas que te hubiera gustado tener luego. Literalmente, si quieren llegar a una vejez en la cual no sientan arrepentimientos o sientan la menor cantidad de arrepentimientos posible y se sientan realizados de alguna u otra manera, hagan bien las cosas ahora, porque si luego esperan a no importa, basta, no importa, bla, 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 esperan a hacerlo después, luego van a estar arrepintiéndose. Y hay cosas tan simples como eso, como celebrar un cumpleaños, que te puede dar recuerdos bonitos. Porque puedes hacerlo quizá con tu familia, quizá con tus amigos más cercanos, o quizá yendo solo a un lugar bonito. Son recuerdos que se te van a quedar y se te van a quedar esos recuerdos. Y son recuerdos que luego vas a apreciar más. Conforme pasan los años y te vas volviendo más viejo, amigo, más recaes en recordar los bonitos tiempos pasados porque se te va complicando, porque ya no es la misma energía que tienes. Cuando eres mayor, cuando ya llegas a ciertas edades, ya dejas de tener quizás la misma energía que tenías en el pasado y recaes mucho en recordar. Cuando uno llegue a ser viejito, amigo, de 70 años o así, si es que llegamos, o 60 por ahí, la mayoría de cosas que vas a estar pensando y vas a tener en tu cabeza no van a ser vivencias en el momento, sino van a ser vivencias que pasaste en el pasado. Y si tienes una buena vida, si tuviste una buena vida, vas a ser alguien feliz porque vas a sentirte bien, amigo. En cambio, si no sientes eso, puede que caigas incluso en depresión o en cosas así. Por eso es importante no tomarse la juventud y las decisiones que toman ahorita a la ligera, porque al final de cuentas, luego va a pesar muchísimo más, aunque no lo crean. Así que bueno, eso.